Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, Infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy, la tercera sesión del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Aleida Hernández Ortega, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Para esta sesión participará como disertante el maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el módulo 2, Nociones mínimas sobre interpretación y argumentación, con el tema Interpretación Jurídica, parte 1. A continuación me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. Miguel Óscar Casillas Sandoval es maestro en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en la cual estudió como becario Fulbright, García Robles, y abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Fue colaborador en la ponencia del hoy ministro presidente Arturo Saldívar por 5 años, así como investigador jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cedo la palabra al maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval. Sea usted bienvenido y es un honor contar con su participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aleida, y muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan esta tarde. Quiero agradecer a las Casas de la Cultura Jurídica y a la Dirección General de Derechos Humanos por invitarme una vez más al diplomado en juicio de amparo que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, es un placer para mí estar con ustedes a través de esta plataforma. El día de hoy, como ya les comentaba Leida, me gustaría platicar con ustedes acerca de interpretación jurídica, y para eso voy a compartir una presentación y bueno, yo espero que mi presentación demore más o menos una hora y cuarto, para que haya suficiente tiempo para preguntas y respuestas. También, bueno, ofrecerles una disculpa por la demora a título personal. Tuve problemas con Zoom, tuve que cambiar mi laptop de último momento. No sé qué pasaba, que no podía activar el micrófono, pero bueno, ya estamos ahora sí con ustedes. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación.
Listo. La sesión del día de hoy tiene básicamente tres grandes preguntas que quisiera que exploremos juntas y juntos. La primera pregunta es, ¿qué cosa no es la interpretación jurídica? ¿Y por qué es importante preguntarse sobre lo que no es la interpretación jurídica? Bueno, lo cierto es que en qué consiste interpretar el derecho, cuáles son sus límites, qué cosa sí cuenta como un ejercicio de interpretación y qué cosa es un ejercicio distinto tal vez de argumentación o de construcción jurídica, es un tema que ha sido debatido ampliamente en la literatura y sigue siendo debatido, no es un debate acabado, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que han surgido numerosas escuelas y numerosos textos sobre qué es y qué no es interpretar, pues más o menos parece que está claro que hay algunas ideas que antes teníamos de qué era interpretación jurídica y que ahora muy pocos autores y autoras comparten, si no es que prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, creo que es importante comenzar quitándonos de la cabeza o del panorama todas estas cosas que no califican francamente o que no son interpretación, porque no se corresponden con lo que realmente hacen en la práctica los tribunales, las juezas y los jueces, las abogadas y abogados, cuando están emprendiendo un ejercicio de interpretación jurídica. Y luego, en segundo lugar, me gustaría explorar qué cosa sí es, desde una perspectiva, digamos, práctica y realista, la interpretación del derecho. Finalmente, el día de hoy me gustaría agotar la sesión explorando cuál es el problema más importante de la interpretación jurídica o el problema central. Esto en el contexto del diplomado que ustedes están tomando, ¿no? Que es un diplomado sobre juicio de amparo, es decir, sobre la defensa jurisdiccional de los derechos fundamentales. Entonces, en esa medida, vamos a abordar lo que me parece a mí es el problema central más importante de la interpretación jurídica, que tiene que ver, como veremos a continuación, con la argumentación constitucional. El día de hoy vamos a agotar estas tres preguntas y luego el jueves, que es la segunda y última sesión que me corresponde, vamos a explorar métodos concretos de interpretación constitucional, que es a lo que nos abocaremos después, ¿no? Creo que estas tres grandes preguntas se pueden contestar, por lo menos preliminarmente, explorando tres ejes temáticos. El primero, al que voy a llamar una visión fantástica de la interpretación, fantástica no en su sentido positivo, no como algo bueno, como fabuloso, sino fantástica en el sentido de fantasía, una visión que no tiene correspondencia con la realidad muchas veces y que tenemos que desmitificar, ¿no? Y bueno, técnicamente esta visión ha sido llamada en la teoría como formalismo, el formalismo jurídico. En segundo lugar, una visión contemporánea de la interpretación jurídica, sobre todo a partir de dos escuelas de pensamiento. Por un lado, el American Legal Realism, el realismo legal americano, que fue una gran primer crítica al formalismo jurídico, y luego deteniéndonos en el realismo genovés, que es tal vez una evolución del realismo americano más sofisticado, ¿no? o digamos, con un desarrollo propio. Y después vamos a aterrizar en el problema de la interpretación creativa, o lo que muchos autores y autoras llaman construcción jurídica o construcción argumentativa, y el problema de la argumentación constitucional. ¿Cuál es este problema de la argumentación constitucional? Nada más va a ser introductorio porque, como les comentaba, el jueves vamos a detenernos con calma en 4 temas o 4 grandes problemas de argumentación constitucional y vamos a verlo desde un enfoque práctico, ¿no? Que son la interpretación conforme, el principio pro persona, el test de igualdad y el test de proporcionalidad. Entonces, bueno, este es como el menú para el día de hoy. Por si quieren ir tomando nota o haciendo como el esquema de qué es lo que vamos a estar platicando. Vamos a empezar entonces con esto de una visión fantástica de la interpretación, ¿no? O qué cosa no es la interpretación jurídica.
De acuerdo con una visión que ya, como decía, muchas autoras y autores denominan obsoleta, que es el formalismo jurídico, interpretar es conocer lo que dice de verdad una norma, un texto legal. Es una actividad casi científica en la que una persona descubre el verdadero significado de las normas. Y esto presupone algo muy importante, que es que para todo texto legal, para toda disposición, existe una y solo una interpretación verdadera. El contexto mental para pensar algo como esto, pues es que el derecho en sí mismo es un sistema perfecto. Es un sistema lógico, cerrado y perfecto, que arroja una respuesta correcta para cualquier pregunta o para cualquier cuestión jurídica planteada. Eh, Pensemos en el Código Napoleónico, ¿no? Que tenía esta pretensión de capturar toda la realidad en tantos miles de artículos, de tal suerte que no hubiera nada que se escapara de lo que previó el legislador o la legisladora, ¿no? Hablando del Código Napoleón, el legislador muy seguramente. Todo estaba previsto en ley, en preceptos, en disposiciones normativas. Entonces, lo único que tenía que hacer un juez o una jueza era, frente a un caso que se le presentara, pues acudir al código y ahí iba a encontrar alguna disposición con el supuesto de hecho al que estaba enfrentado en la realidad, aplicarla y resolver el caso, ¿no? Y siempre era muy fácil, era muy sencillo obtener una única respuesta correcta, ¿no? Otra suposición que encierra esta manera de ver el derecho, pues es que las disposiciones normativas, los artículos, etcétera, tienen siempre normas precisas y fáciles de aplicar. Siempre tienen claramente, pues como decía yo, un supuesto de hecho, una consecuencia, y es muy sencillo determinar qué es lo que ordena la norma, qué es lo que permite, qué es lo que prohíbe, qué es lo que autoriza, qué derecho confiere o reconoce, etc., ¿no? Y bueno, como les decía, esto presupone que el derecho encierra o es capaz de encerrar o capturar toda la realidad social, ¿no? Piensen en estos artículos del Código Civil, de cualquier Código Civil que ustedes piensen, que dicen cosas como la consecuencia para cuando, derivado de una lluvia, se cae un árbol en el techo del vecino y qué va a pasar con las frutas de ese árbol, ¿no? Entonces está esta pretensión hegemónica, totalizadora, en el que el derecho va a capturar toda la realidad y la interpretación es solo descubrir lo que dice la norma, que es una sola verdad absoluta, ¿no? Y que tiene un significado correcto, digamos. Desde esta visión, pues interpretar significa, como decía yo, un acto de conocimiento, un acto de descubrir lo que dice la ley, y digamos, hay respuestas correctas e incorrectas, y hay normas que son verdaderas y hay normas que son falsas, ¿no? Y es muy fácil saber cuál es una y cuál es otra. Yo creo que con esta fotografía que les he dado, ya, si ustedes la contrastan con su práctica, en donde quiera que la ejerzan, sea en el litigio, en la práctica privada, en la academia, pues obviamente es una visión que muy pronto empieza a tener fisuras, ¿no? Que se empieza digamos, a fraguar muy pronto de cara a la realidad, ¿no? Pues bueno, lo que sucede es que surge toda una escuela de pensadoras y pensadores, particularmente, o inicialmente más bien en Estados Unidos, que se llama el realismo americano, ¿no? Así la denominan en la doctrina. Y pues lo que dice es que las premisas que recién he descrito son esencialmente falsas o muy problemáticas, ¿no? Porque en verdad es imposible capturar toda la realidad social en un código o en un conjunto de normas. No se puede codificar la realidad porque es imposible prever a futuro todo lo que va a suceder, ¿no? La totalidad de consecuencias que van a haber. Y por otra parte, pues el derecho finalmente es lenguaje, ¿no? Las disposiciones normativas no son otra cosa que lenguaje. Y como todo lenguaje, como todo discurso, pues es equívoco y es vago, ¿no? Tiene un mismo término, puede tener distintos significados.
y muchas veces no podemos no saber a cuál se refiere el texto que tenemos enfrente, ¿no? Muchas veces nos hace falta contexto, por ejemplo. Pero además, lo que dicen los realistas americanos es pues que hay múltiples técnicas interpretativas, y ustedes lo saben, ¿no? El derecho o una norma la puede interpretar a través de una interpretación textualista, ¿no? Enfocándome en el significado ordinario de los términos, de acuerdo con un diccionario, por ejemplo, de acuerdo con el uso que le damos en una comunidad a esas palabras o a ese lenguaje. O puedo adoptar una interpretación histórica. Y entonces lo que quiero preguntarme es, en el pasado, en el momento en que se adoptó esa norma histórica originalista, ¿qué significaban esos términos o qué pretendían? O me puedo decantar por una interpretación teleológica, es decir, en función del propósito de esa norma, y entonces más bien lo que me va a interesar es qué buscaba la disposición que estoy interpretando, o qué busca, o qué propósito tiene. Y así. Hay múltiples métodos interpretativos, voy a reparar un poco más adelante en ellos, pero entonces cada método interpretativo arroja un resultado distinto. Y diferentes jueces, diferentes juezas pueden usar métodos interpretativos distintos, ¿no? Entonces, y ninguno de estos métodos, además, es el mejor, o queda claro que es el más adecuado o el más apto, ¿no? No existe una jerarquía de técnicas interpretativas. Entonces, desde esta perspectiva, pues es muy complicado decir que la interpretación es una actividad científica o que es un acto de conocimiento. La actividad científica pues presupone que hay un método y que ese método es claramente el mejor o el más apto que tenemos en este momento para resolver una cuestión y presupone que ese método es replicable, ¿no? Y esto no es así en el derecho. En el derecho no solamente hay múltiples métodos, sino que además cada quien puede aplicar el método de un modo distinto. Lo que hace, diversifica aún más los resultados posibles, ¿no? Es algo así como Doctor Strange, o sea, la cantidad de alternativas y escenarios y mundos posibles es infinita, o por lo menos muy extensa al interpretar el derecho, ¿no? Como resultado, pues todo texto normativo, cualquier artículo, puede generar diversas interpretaciones según quien lo interprete. Y no tenemos un criterio de corrección absoluto, ¿no? No tenemos una forma de saber, bueno, pues es esto, por aquí nos vamos a decantar. Entonces, cuando los realistas se dan cuenta de esto, de estos problemas, pues la única conclusión que les queda es que la interpretación no es un acto de conocimiento, sino que es un acto de voluntad. Es un acto de elegir cuál es el significado que va a decidir el juez o jueza en ese momento dentro del ámbito de significados que son más o menos posibles, ¿no? Y varios autores realistas pues terminan en un escepticismo o en una como decepción sobre el derecho, ¿no? Terminan diciendo, a ver, el derecho finalmente, ¿qué es? Pues lo que digan los jueces. ¿Y las juezas qué es? No es otra cosa que la voluntad de los jueces y juezas, ¿no? Y más aún, dependiendo del estado anímico del juez o de la jueza, pues va a resolver como quiera, ¿no? Y entonces, da igual estudiar las leyes, da igual estudiar las disposiciones, los códigos, etcétera, porque lo que realmente importa es lo que deciden los jueces y juezas. Y lo que deciden es una cosa arbitraria que se tiene que observar en la realidad, a ver si encontramos alguna coherencia o alguna lógica. Pero pues, digamos, en general no queda más que ser escépticos con el derecho. Si esta tesis fuera así, y si nos quedáramos con esto, pues la clase terminaría aquí, ¿no? Sería una clase muy corta, de 12, 15 minutos, en donde diríamos, bueno, pues ya está. No hay nada que discutir, no hay criterios de corrección, no hay métodos adecuados, el derecho la interpretación es un ejercicio arbitrario, completamente sujeto a la voluntad y a la discrecionalidad del intérprete, y entonces ya está. Sin embargo, tampoco es así. Después del realismo legal americano, pues surgen otras escuelas que empiezan a tratar de encontrar cierta estabilidad en la interpretación y a tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Una de estas escuelas es el realismo genovés, es decir, de Estados Unidos nos vamos a Italia y particularmente a la Universidad de Génova. Y el realismo genovés dice, pues tienen razón, o sea, ciertamente la interpretación no es
una ciencia exacta, pero sí creo que, más bien, hablando con realismo genovés, pues sí es posible identificar cuáles son esos factores que generan resultados variables, ¿no? Identificarlos y tratar de aceptarlos como una práctica asumida, pero a partir de ahí tratar de construir alguna forma de hacer que la interpretación sea razonable y tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que dice, también lo decían los realistas americanos, es que hay que reconocer que hay múltiples métodos interpretativos y que pueden arrojar diversos significados, ¿no? Pero también visibilizan que la interpretación se ve influida o condicionada por la dogmática jurídica. Y eso es importante. ¿Qué es la dogmática jurídica? La dogmática jurídica son estos desarrollos que hacen las y los dogmáticos del derecho, ¿no? Las y los profesores, académicos, investigadores del derecho, pues que elaboran teorías acerca de qué es el federalismo, qué es la división de poderes, ¿no? Qué son los derechos humanos. Entonces es como este desarrollo desde la academia que al final termina por definir algunos términos y eso luego son insumos importantes en la interpretación también. Entonces aquí les apunto, por ejemplo, el federalismo. Puede haber una teoría del federalismo que sea, digamos, que conciba de forma muy robusta, por ejemplo, el papel del municipio en el federalismo. Y desde esa teoría, pues un intérprete podría interpretar las atribuciones municipales de un modo más expansivo y decir, bueno, desde esta teoría, desde esta dogmática jurídica, hay que ser más deferentes con el municipio y con sus atribuciones, ¿no? Pero a lo mejor hay otra dogmática jurídica que dice lo contrario, ¿no? Que dice, no, lo importante es ser deferentes con la federación. Aquí obviamente hay muchas opciones, pero lo importante es identificar que sí existen ciertos desarrollos de la academia que son tomados en cuenta en el momento de interpretar. Y al final del día, lo cierto es que, aunque pueda haber muchas autoras y muchos autores, sí hay como ciertas autoras y autores que tienen dominancia y que tienen más prestigio y que se consolidan como las y los publicistas más importantes. Entonces, sus construcciones dogmáticas pues tienen un peso relevante y ayudan, contribuyen a como reducir la discrecionalidad de la interpretación, ¿no? Son como insumos que ya sabemos, mira, en esta interpretación toma en cuenta este autor, que es un autor acreditado. Bueno, pues eso hace más razonable su interpretación, ¿no? La hace más adecuada. Oye, en esta interpretación toma en cuenta una tesis de licenciatura publicada con muy poco rigor académico. Bueno, pues eso hace más cuestionable la interpretación, ¿no? Entonces, como podemos ver, la dogmática jurídica influye de manera importante en la interpretación y puede ayudarnos a saber si hay mejores o peores interpretaciones, ¿no? Pero algo muy importante que también reconocen las y los genoveses es el valor de los juicios de moralidad que hacen los intérpretes, ¿no? Al final, la moral influye muchísimo en la forma en la que se interpreta, los sentimientos de justicia que tiene el intérprete también están ahí. No es una ciencia exacta, ya lo decíamos, ¿no? Eso también tiene un peso y también importa. Y luego, además, otra cosa que reconocen es que el lenguaje tiene serios problemas de vaguedad, ¿no? Lo que dicen es, mira, hay normas en donde es difícil saber si la norma aplica a ese caso o no. Les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Supongamos una compraventa que se establece un precio irrisorio, un precio exageradamente bajo. ¿Realmente es una compraventa o es una donación, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de vaguedad. No sabríamos si incorporar este hecho a la norma, si subsumir el hecho a la norma o no. Y el problema de la vaguedad es un problema que está presente en casi todos los sujetos que se refieren a una clase, ¿no? Como contrato, empresa, asociación. Todo el tiempo en el derecho estamos llenos de estos términos vagos que luego tenemos dudas de si son aplicables o no a distintos supuestos de hecho, ¿no? La vaguedad es uno de los problemas más importantes que señala el realismo genovés también, que de nuevo refuerzan la idea de que pues, la interpretación no es una ciencia exacta, ¿no? Para detenernos un poco más en el problema de la vaguedad, vale la pena o conviene ver a dos autores brevemente, ¿no? Que son Hart y Marmot.
Hart lo que dice es, mira, en el derecho tenemos algunos casos fáciles en los que la solución, pues sí está muy clara en el lenguaje de la regla. Y luego tenemos casos difíciles, ¿no? En los que la solución no puede encontrarse en el lenguaje de la regla, sino que tiene que decidirse después, tomando en consideración, pues, otras cuestiones, ¿no? Además del lenguaje, como valores, principios, etcétera, ¿no? Y algo muy interesante que dice Hart es que las palabras o las reglas tienen muchas veces un significado nuclear, muy claro, un núcleo duro, digamos, y una zona de penumbra en la que no es claro si encaja o no el supuesto de hecho, ¿no? Y da este ejemplo que es un ejemplo paradigmático en cualquier clase de interpretación, ¿no? Imaginemos una regla que dice, están prohibidos los vehículos en el parque, ¿no? Entonces, la regla claramente sí prohíbe que entren coches a un parque, ¿no? Eso podría ser, de acuerdo con Hart, el significado nuclear de la regla. Pero no podemos saber de esta regla qué pasa con las bicicletas, con un triciclo, con automóviles de juguete, ¿no? Para Hart, estos casos caerían en una zona de penumbra. Entonces, este es un ejemplo de cómo las reglas están afectadas de vaguedad, son vagas. No es fácil saber si pueden aplicarse o no a un caso concreto, o a veces van a surgir dificultades. Marmor hace la misma distinción, tal vez de una forma mucho más clara que Hart, porque lo que dice Marmor es, mira, casos fáciles son simplemente aquellos que no tenemos que interpretar. Son aquellos en los que la norma simplemente puede ser entendida y aplicada al caso particular sin que sea necesario interpretarla, ¿no? La leemos, entendemos lo que dice y sabemos si aplica o no. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? Para renovar un pasaporte se debe presentar impreso el CURP y la confirmación de la cita. Esta regla realmente no hay que interpretarla, o sea, está muy clara para cualquier ciudadana y ciudadano. ¿Quieres renovar tu pasaporte? ¿Qué tengo que presentar? Dos cosas, CURP y confirmación de la cita, ¿no? Esta regla, por cierto, no sé si sea cierta, ¿eh? O sea, no es nada más el ejemplo, a lo mejor necesitas otras cosas. Pero lo que quiero mostrar aquí es, y un poco lo que muestra el realismo genovés es, no es tan grave como dicen los realistas americanos, porque aunque es cierto que la interpretación no es una ciencia exacta, y aunque es cierto que hay casos difíciles, también hay casos fáciles. Entonces, no todo el derecho se derrumba a pedazos, no toda la interpretación es un ejercicio arbitrario. Hay casos que hacen que sea más fácil y hay casos en los que sí podemos simplemente atenernos al lenguaje. Hay otros casos en los que no, y ahora vamos a ver qué pasa con ellos. Pero es importante tener esto claro, ¿no? Teniendo en cuenta pues, estos problemas que hemos comentado, la escuela genovesa construye una visión moderna de la interpretación, una visión que rechace primero pues ese hiperracionalismo del formalismo jurídico que nos dice interpretar es conocer, interpretar es ciencia exacta, pero también se aleja un poco del realismo americano puro, que es tremendamente escepticista, que nos dice, no, ya no hay nada que hacer, el derecho es lo que digan los jueces esa mañana, según lo que hayan desayunado. Entonces se distancia de eso y empieza a construir algo que permita operar el derecho y operar las normas y operar el sistema de justicia de un modo más o menos razonable, ¿no? Entonces, me gustaría sugerirles que piensen en esta visión de la interpretación contemporánea como una visión que reconoce, digamos, los problemas de la interpretación, pero también es consciente de las virtudes de la interpretación y de qué cosas sí se puede y qué cosas no se puede hacer, ¿no? De manera razonable. Entonces es como una visión optimista, podríamos decirlo, pero modesta con su optimismo de la interpretación. Y la voy a exponer ahora en 5 distinciones, básicamente. Algo que es muy propio de la escuela genovesa es justamente hacer muchas distinciones en la teoría del derecho, ¿no? Es tratar de ser muy analíticos en el análisis del derecho y hacer muchas distinciones para no confundir las cosas y tratar de aislar los conceptos de manera correcta, clara y explicable, ¿no? Entonces,
Por eso organicé esta división, tomando en cuenta 5 pilares o 5 grandes distinciones que hacen ellas y ellos para poder conocer un poco su escuela. La primera distinción, tal vez es la más importante de todas, es la distinción entre disposición y norma. Esta es vital para entender su forma de ver la interpretación y de explicarlo, ¿no? También. Disposición jurídica y norma no son lo mismo. Disposición es todo enunciado normativo contenido en una fuente de derecho. Es decir, son los artículos, el articulado, las porciones normativas, ¿no? Y están contenidos en fuentes de derecho, ¿no? Códigos, en leyes generales, federales, reglamentos, en la Constitución, en las constituciones locales, ¿no? Pero no es otra cosa que el texto, es un pedazo de lenguaje, ¿no? No es lo mismo que norma. Norma es el significado de ese texto, es el contenido de ese texto normativo, es el resultado de la interpretación. Entonces, esta distinción parece muy sencillita, pero es bien importante. Muchas veces las abogadas y abogados hablamos de norma y de disposición de manera indistinta. Y esto, dicen los genoveses y las genovesas, pues confunde las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo. Y es una distinción bien importante. Es importante porque no a toda disposición le corresponde una sola norma. Puede haber una sola disposición que produzca varias normas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución General, aquí lo tienen, lo pueden leer ustedes para que no obstaculice la lectura con mi voz, pero pues ya lo conocemos muy bien, ¿no? Este párrafo del artículo 1 que prohíbe la discriminación en función de diversas categorías que la Suprema Corte ha llamado categorías sospechosas. Y bueno, aunque es una sola disposición, en verdad aquí hay un montón de prohibiciones, ¿no? Esta disposición tiene una norma que prohíbe la discriminación por origen étnico, pero tiene una segunda norma que prohíbe la discriminación por razón de género, y tiene una quinta norma que prohíbe la discriminación por razón de condición social, y así nos podemos ir. Es una sola disposición, un solo texto legal contenido en una fuente de derecho, en este caso la Constitución General, del que derivan muchas normas, un montón de normas. De hecho, si se fijan, al final dice, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pues aquí en esta disposición, que tiene una tremenda, digamos, apertura, es muy abierta, caben un montón de normas, ¿no? Y ahí depende de cómo lo argumentemos, pero ahí podríamos decir que cualquier otra condición siempre que atente contra la dignidad humana y busca anular los derechos de las personas, pues también estaría prohibida por el artículo 1. Entonces, noten cómo de una misma disposición derivan pues varias normas, ¿no? Posiblemente un sinnúmero de normas, algunas más difíciles que otras de derivar o de advertir, pero lo que me interesa es que vean esta diferencia entre disposición y norma. Ahora, lo contrario también es cierto, ¿no? Veíamos que no a toda disposición corresponde solo una norma, pues no toda norma corresponde con una sola disposición. No toda norma se corresponde con una sola disposición. Una norma puede construirse a partir de varias disposiciones, ¿no? Y aquí les voy a pedir que lean en sus casas, pues este párrafo que lo tomé de la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, es un ejemplo muy claro de cómo se está construyendo una sola norma a partir de un montón de disposiciones. Voy a dar un minuto para que la puedan leer con calma. Dice, ¿no? En esencia, tomando como base las definiciones del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores,
El artículo primero punto 2A de la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación, el 1.1 de la Convención Interamericana, el artículo tal, un montón de artículos de diferentes convenciones, se podría definir la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos como la raza, color, sexo, etcétera, y que tengan por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento en condiciones de igualdad. Es una sola norma, en realidad es una norma compleja, pero es, digamos, una norma, una gran norma, que está construida con base en un montón de disposiciones. La Corte Interamericana está integrando las definiciones de una multiplicidad de fuentes normativas, de disposiciones normativas para crear y reconocer una sola definición de discriminación, una sola norma, y lo hace en una opinión consultiva, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ¿no? Aquí vemos un caso a la inversa en el que de varias disposiciones se deriva una sola norma jurídica, ¿no? Como ejercicio interpretativo o argumentativo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gran primera distinción entre disposición y norma, y la importancia práctica que esto tiene, pues es darnos cuenta de que hay que romper este mito de que cada disposición nos arroja una respuesta correcta, una única respuesta verdadera, ¿no? Y empezar a entender que las disposiciones normativas son material para trabajar, son insumos que permiten construir normas y que permiten construir decisiones, pero no son textos sagrados que arrojan una sola respuesta correcta, ¿no? Son pedazos de lenguaje que ciertamente provienen de fuentes de derecho, no son poemas, no es prosa, no son novelas, son textos normativos, pero que pueden ser utilizados para generar varias normas o pueden ser integrados para generar una sola norma y así podemos seguirnos, ¿no? Entonces, esta es una primera gran distinción que es importante que tengamos muy clara. Segunda distinción. Interpretar puede significar atribuir significado o puede significar calificar, hacer un ejercicio de calificación. Ahora me voy a explicar. Atribución de significado o interpretación en abstracto, como le llaman las y los genoveses, quiere decir atribuirle un contenido semántico a un texto, ¿no? Atribuirle significado a un texto normativo, ¿no? Entonces, el objeto de la interpretación en abstracto son los textos normativos, ¿no? Y significa, pues, simplemente identificar cuál es el significado que está expreso o bien implícito en el texto, sin hacer referencia a algún supuesto de hecho concreto, ¿no? Se trata de interrogarse sobre el sentido de una secuencia de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el artículo 3º de la Constitución General de México que dice: toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Entonces, la pregunta que yo les hago es si el Estado está obligado a pagar por un doctorado, o si estaría obligado a pagar por un postdoctorado o por una estancia postdoctoral, o qué tal una estancia de investigación. Para saber, digamos, para responder a estas preguntas, lo que tenemos que hacer es atribuirle un significado, decidir qué significa el artículo 3º de la Constitución cuando dice superior. En el artículo 3 dice: impartirá y garantizará la educación superior. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y atribuirle un significado a la palabra superior y definir si le da cobertura a un postdoctorado, a una estancia postdoctoral, a un seminario, a una estancia de investigación. Entonces, estas son las preguntas que se hacen cuando hablamos de interpretación en abstracto. Cuando hablamos de interpretación en concreto, hablamos de calificación. Hablamos de interpretar como calificación jurídica de un supuesto de hecho concreto para solucionar una controversia específica. Es decir, esa actividad en la que la jueza o el juez califica que un hecho corresponde o se puede subsumir dentro de una norma. Esto es interpretación en sentido concreto, ¿no? Obviamente, para hacer esto, primero tenemos que haber interpretado lo que dice la disposición. Tenemos que haber obtenido nuestra norma mediante una interpretación abstracta. La interpretación en concreto, pues, está orientada a los hechos. El objeto son los hechos de un caso, ¿no?
implica que hay un supuesto de hecho que va a ser subsumido en el campo de aplicación de una norma que ha sido previamente identificada, ¿no? Entonces, aquí, como en palabras más coloquiales, lo que les pongo es, pues se trata de preguntar si un caso particular entra o no en el campo de aplicación de una norma identificada previamente. De nuevo, el ejemplo de la norma de la prohibición del parque, ¿no? Prohibido el ingreso de vehículos al parque. Triciclo, ¿está cubierto o no está cubierto? Protegida la libertad religiosa. El mindfulness, ¿está cubierto o no está cubierto? En general, se trata de saber si para un hecho concreto, para un caso concreto, esa norma es aplicable o no. Entonces, esto es interpretación en abstracto, como atribución de significado al texto legal, sin hechos, sin ningún hecho, y esto es interpretación en concreto, como calificación de un supuesto de hecho, ya tengo hechos concretos, y lo que quiero saber es si ese hecho cabe dentro de esta norma, ¿no? Vámonos ahora a la tercera distinción. La tercera distinción es importante porque muchas veces, cuando hablamos de interpretación, no queda claro si nos referimos a el proceso interpretativo o al resultado interpretativo, ¿no? Muchas veces decimos, por ejemplo, te mando un documento con la interpretación, con la propuesta de interpretación de esta norma, ¿no? Entonces ahí no sabemos si vamos a ver en ese documento, imagínense ustedes una hoja de Word, si vamos a ver cómo quiere la persona que interpretemos la norma, es decir, cómo quiere que la entendamos, o si vamos a ver un argumento que nos explique, que nos guíe a través del proceso de cómo fue desentrañando el significado de la disposición, o cómo fue construyendo el significado de la decisión. Entonces, hay que tener muy clara la diferencia, ¿no? El proceso es la actividad interpretativa que, de acuerdo con la Escuela Genovesa, tiene 3 grandes pasos. Primero, analizas el lenguaje, el texto, para extraer los distintos significados. Segundo, tienes que tomar una decisión sobre cuál es el significado que vas a elegir en función de algún criterio relevante, ¿no? Que puede ser el lenguaje mismo, o pueden ser los precedentes de los tribunales, puede ser tomando en cuenta la interpretación de otras normas relevantes de ese ordenamiento jurídico, o puede ser tomando en cuenta la dogmática jurídica, en fin, ¿no? Decides cuál es el significado y finalmente argumentas tu decisión, ¿no? O sea, das razones para elegir ese significado posible, ¿no? Entonces, esto es el proceso, como el proceso interpretativo que nos ayuda a llegar a un resultado. Pero también cuando hablamos de interpretación podemos referirnos al resultado, ¿no? Cuando dice la Corte, esto es la interpretación del derecho a la salud, pues no nos está diciendo, este es el proceso hermenéutico por el cual construí mi entendimiento de derecho a la salud. Nos está diciendo, este es el resultado, esta es la norma, esta es la interpretación como resultado de una actividad interpretativa, ¿no? Entonces, esta es otra distinción importante, proceso y resultado. Cuarta distinción, tal vez la más interesante desde mi punto de vista, pues es que interpretación puede ser interpretación cognitiva, interpretación decisoria o interpretación creativa. Y aquí es en donde se empieza a poner más interesante, ¿no? La interpretación cognitiva, pues es un poco lo que creían los formalistas que podíamos hacer siempre, que es identificar los significados posibles de un texto normativo sin escoger uno de ellos, ¿no? Es decir, bueno, de acuerdo con el lenguaje, ¿qué dice ahí, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuáles son los significados posibles? Pues como ya anticipaba, otra vez, con las reglas del lenguaje, con técnicas interpretativas, o con las tesis dogmáticas, la dogmática jurídica. Entonces, interpretación cognitiva como acto de conocimiento, ¿no? Eso es algo que tenían razón los formalistas, es algo que sí pasa en algunos casos, pero esto no es lo mismo que una interpretación decisoria, que es cuando ya eliges el significado dentro de los posibles, ¿no? Ya tienes una lista de significados posibles y vas a elegir cuál es el significado de esa disposición que va a ser el que defiendas, ¿no? O si eres un juez o una jueza, pues el que propongas. Pero luego hay otra cosa que hacen los tribunales y que hacen los abogados y las abogadas, que no es ni una interpretación cognitiva, es decir, no estamos identificando significados posibles,
Y tampoco es una interpretación decisoria, no estamos eligiendo dentro de esos significados, sino estamos creando derecho. Estamos atribuyendo un significado nuevo, no comprendido dentro de los identificables previamente, ¿no? Entonces, aquí es donde el debate se pone interesante, porque aquí las teóricas y teóricos empiezan a discutir si estamos ante una interpretación o si estamos ante una construcción normativa, ¿no? Se trata de construir normas, pues que ninguna autoridad normativa, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni nadie, ha formulado. Y las construyes mediante un razonamiento. Aquí veo que me falta una U, y en la diapositiva he visto algunos errores que son porque pasé la diapositiva a la otra computadora y como que se cambió el formato. También les quería comentar eso. Pero bueno, se entiende. La interpretación creativa y constructiva, pues es simplemente atribuir un significado nuevo, ¿no? Y un ejemplo claro de esto es cuando la Corte Mexicana, por ejemplo, toma un derecho humano y nos dice qué implica ese derecho. Específicamente, qué deberes impone al Estado o a las autoridades para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho, ¿no? Qué lineamientos, qué criterios, qué parámetros, qué exigencias concretas, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo esto es algo que pasa todos los días en cualquier sentencia de la Corte interesante. Van a ver que la Corte dice, bueno, pues en la Constitución está el derecho humano al nivel más alto de salud, y eso significa, ¡pum!, un listado de obligaciones concretas, ¿no? Y esto pasa en muchos derechos: libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, igualdad. Cuando la Corte nos dice cuáles son las condiciones indispensables para el ejercicio efectivo de un derecho, la Corte no está atribuyéndole un significado al texto y tampoco está eligiendo un significado posible, sino que está creando algo nuevo, está construyendo derecho, ¿no? Y esto no solo lo hace la Corte Mexicana, porque luego me pasa que en esta clase me dicen, no, la Corte Mexicana es por cómo se pone a crear derecho. Esto es algo que hacen todas las autoridades normativas relevantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas lo hizo en este ejemplo, que es la observación general número 14 del derecho a la salud, ¿no? También me gustaría darles un minuto para leerlo con calma. Esta es una transcripción de la observación. Esto no está, ¿no? Fíjense en este texto que dice: el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Esto no está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Políticos, no está en la Declaración de Derechos Humanos, no está o sea, no está expreso en el instrumento internacional en cuestión, ¿no? Este es otro párrafo interesante, ¿no? El comité interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo, el medio ambiente, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con salud, salud sexual y reproductiva, la participación de la población en la toma de decisiones, en fin. Todo esto no está previsto en el artículo 12 que está interpretando el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto es más bien el resultado de una interpretación creativa o constructiva, en donde no es que se esté eligiendo un significado posible de la disposición con base en un método interpretativo, sino que se están construyendo criterios para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Podemos discutir si estos criterios son un disparate o si hacen sentido, o si son razonables, o si permiten efectivamente proteger la salud, pero lo cierto es que nadie puede decir que esto está implícito textualmente en la disposición normativa, ¿no? No obstante, pues es un ejercicio legítimo.
Y ese es el trabajo del comité. El Comité de Derechos Sociales es el encargado de interpretar el pacto para darle efectividad y decirnos qué implica, qué obligaciones impone. De la misma manera que la Suprema Corte Mexicana es la encargada de interpretar la Constitución para decirle al Estado cuáles son los lineamientos, los criterios y las exigencias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, al hacerlo, pues, podemos debatir de qué se trata, pero en definitiva es un ejercicio de construcción argumentativa interesante. Y lo que hacen los genoveses es reconocer esto, es decir, a veces se hace interpretación cognitiva, a veces se hace interpretación decisoria, la que tienes que elegir, y a veces se hace interpretación creativa y constructiva. Y eso también es algo que pasa en nuestro mundo, es parte de nuestra realidad social. Y toda buena teoría tiene que explicar la realidad correctamente, y de esa forma, una buena teoría del derecho y una buena teoría de la interpretación, pues tiene que explicar correctamente qué pasa cuando los órganos de decisión interpretan o construyen o argumentan, ¿no? Entonces, bueno, estaba leyendo algunas de las preguntas, pero creo que mejor al final vamos a tomar las preguntas y responder algunas. Esta distinción, esta es muy sencillita, entre justificación interna y externa. La justificación interna no es otra cosa que la lógica interior del argumento, ¿no? Piensa en un silogismo, ¿no? Es que se siga la conclusión de las premisas, ¿no? A eso se refiere la justificación interna, ¿no? Aquí les pongo dos autores que hablan sobre ello. Alexis con Y, me disculpa por eso. Pero bueno, la justificación interna se refiere a que se siga lógicamente la decisión de las premisas, ¿no? Y la justificación externa no tiene que ver con la lógica interna y deductiva del argumento. Tiene que ver con algo más. Tiene que ver con la corrección normativa de esas premisas, generalmente con arreglo a principios, a valores, a propósitos, a principios morales. Y también es importante en un argumento interpretativo, ¿no? Puede haber argumentos que sean lógicamente impecables, y por lo tanto tengan una plena justificación interna, pero que sean aberrantes desde el punto de vista de su conclusión o desde el punto de vista de las implicaciones que van a tener en el mundo real, ¿no? Entonces, por eso es importante visibilizar esta dimensión de la justificación externa, que va más allá de la lógica en sentido estricto, ¿no? Que tiene que ver con que el argumento sea razonable, haga sentido de cara al mundo real. Aquí les pongo un ejemplo muy breve de justificación interna, ¿no? Si A entonces B y tengo A, pues el resultado es B, ¿no? Y aquí les pongo un caso concreto, que es el artículo 114, fracción tercera de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos para ejecutar una sentencia, siempre que el acto sea la última resolución emitida en procedimiento de ejecución. Esa es la premisa normativa. Y luego tenemos una premisa fáctica que dice: el quejoso reclama el acuerdo emitido por la autoridad y este acuerdo es la última resolución dictada en el procedimiento. Bueno, pues la conclusión es que el juicio de amparo indirecto es procedente. ¿No? Este es un ejemplo de un argumento en el que se hace una interpretación en concreto para subsumir los hechos en una norma y desde el punto de vista de la justificación interna, pues es perfecto, ¿no? Es algo muy sencillo. La justificación externa, pues como les decía, va más allá y tiene que ver con otro tipo de razones evaluativas en las que ahora nos vamos a detener, ¿no? Tiene que ver mucho menos con lógica y mucho más con argumentación constitucional. De esta manera entramos a el problema de la argumentación constitucional, el problema de la interpretación creativa y de la argumentación constitucional más bien. Déjenme hacer una pausa para recapitular un poco. No para hacer una pausa, sino más bien para hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto pues que no es lo mismo disposición y norma, que cuando alguien interpreta puede estar atribuyendo significado o puede estar subsumiendo un hecho en una norma. Hemos visto que no es lo mismo interpretación como resultado que interpretación como proceso. Y hemos visto que la interpretación puede ser un acto cognitivo, es decir, de conocer qué es lo que dice un texto legal. Puede ser un acto decisorio, ¿no? De elegir cuál es la norma detrás de ese texto legal.
Y puede ser un ejercicio creativo o constructivo, ¿no? De desarrollar parámetros adicionales, criterios, lineamientos adicionales para darle sentido a una norma. Y finalmente hemos visto que un ejercicio interpretativo o un argumento interpretativo pues puede tener justificación desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo, ¿no? Hasta ahora, hasta este punto, todavía podemos tener objeciones a la interpretación. O sea, todavía, digamos que la crítica de los realistas americanos pues sigue vigente, ¿no? En alguna medida, ¿no? Sí, ciertamente hay casos fáciles y sí hay casos en donde va a ser interpretación cognitiva y no es tan objetable lo que haga un juez, pero va a haber casos donde pues no se trate de una interpretación cognitiva, sino de una interpretación creativa, ¿no? Y entonces la gran pregunta de la teoría de la interpretación y de la teoría de la argumentación es, ¿cómo le hacemos para que ese ejercicio creativo y constructivo sea legítimo? ¿Cómo le hacemos para que sea racional? ¿Cómo le hacemos para respaldarlo y para evaluarlo y discutirlo en términos racionales, ¿no? Porque va a haber casos en donde las cortes y los comités, etcétera, van a hacer ejercicios creativos y constructivos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es el problema central de la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Y es el problema que ha ocupado pues, los años de carrera de muchas y muchos teóricos del derecho, Marina Gascón, Robert Alexi, Atienza, Ricardo Guastini, etcétera, y que han tratado de resolver, ¿no? Entonces, quiero que tengamos muy claro ese problema, porque ese problema es especialmente grave, especialmente severo, tratándose de argumentación de derechos humanos, que es finalmente lo que todas y todos ustedes quieren aprender a hacer en este diplomado, en un diplomado de juicio de amparo. Claro, van a aprender a hacer, digamos, a tener las herramientas procesales para hacerlo, pero también van a adquirir las herramientas sustantivas para construir argumentos de derechos humanos efectivos y sólidos. Y entonces, en este momento ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿cómo le hacemos para que no sea un disparate lo que yo estoy pidiendo, lo que estoy diciendo? Lo primero que tengo que decirles son malas noticias, ¿no? En la argumentación de derechos humanos es todavía más difícil. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque la argumentación de derechos humanos se hace con normas que son muy abiertas, ¿no? Libertad, igualdad, dignidad, salud. El carácter de estas normas pues es muy abierto, es indeterminado, normalmente están abiertos a la moral, ¿no? O evocan como criterios morales. Y por lo tanto, son textos o son conceptos que son ampliamente debatidos y muy debatibles, ¿no? La literatura les llama conceptos evaluativos, porque no es un problema semántico, no es una cosa de significado, es una cosa de evaluar conforme a la moral propia o alguna moral, qué queremos que diga ese término, ¿no? La gente tiene diferencias sobre qué significa igualdad, no porque la gente crea que significa cosas distintas, no porque la gente diga, no, cuando escucho igualdad, en realidad yo pienso esto, yo tengo este significado distinto. No es que tú abras el diccionario y haya 15 significados de igualdad. La gente tiene debates profundos sobre qué significa igualdad porque tenemos diferentes concepciones morales de qué significa igualdad, ¿no? Y tenemos diferentes ideologías de qué significa igualdad. Entonces, el gran problema de la argumentación constitucional y de la interpretación constitucional es que juega con estas categorías evaluativas, estos conceptos evaluativos como libertad, igualdad y dignidad, pues que son profundamente abiertos, son como unas cajas muy abiertas en donde puede caber cualquier ideología o muchas ideologías, ¿no? Pero además el problema es más importante porque estas normas pues son normas supremas con efecto vinculante en todo el sistema jurídico, ¿no? Es la Constitución. Son normas con supremacía constitucional. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que nosotros defendamos como norma, como significado posible, va a tener un efecto en todo el ordenamiento jurídico, porque va a condicionar la validez de todos los actos jurídicos y va a condicionar la validez de todas las fuentes, de todo el texto normativo. Aquí Alexi tiene un término me parece a mí muy apropiado, que es, él dice que la Constitución
genera ciertos significados que son constitucionalmente exigidos y ciertos significados que están constitucionalmente prohibidos, ¿no? Él dice ius fundamentalmente prohibidos o ius fundamentalmente exigidos, ¿no? Pero es constitucionalmente. Entonces, hay un efecto de irradiación en todo el orden jurídico que está condicionado por lo que nosotros digamos que significa igualdad, libertad o dignidad. Otra razón por la que es un problema importante es porque lo que está en juego pues, son los derechos de la gente, ¿no? Es su salud, es su derecho a alimentación, es su derecho a la vivienda, es su derecho a estar bien, ¿no? En suma, está en juego el significado de la Constitución misma. Entonces, saber hacerlo bien, saber argumentar constitucionalmente con bases sólidas, razonables, estructuradas, transparentes, claras, es de la mayor importancia. ¿Cómo podemos hacerle? Hay, digamos, tres grandes respuestas en la literatura, ¿no? Aquí les pongo la pregunta que les acabo de hacer de otra forma, ¿no? ¿Cómo dotar de contenido la Constitución y hacerlo de forma legítima, razonable y no completamente arbitraria? Pues una primera respuesta, una primera aproximación, es que no se puede. Es como imaginen a los realistas americanos volviendo de su tumba para discutir argumentación constitucional. Ellos dirían, no se puede, ¿no? Desde una postura subjetivista, irracionalista, exageradamente escéptica, es imposible. Tenemos que aceptar que todo ejercicio interpretativo complejo simplemente va a ser arbitrario y va a ser ilegítimo, ¿no? Y va a depender de las preferencias, de la ideología o de las emociones del juez, pues, ¿no? Entonces es como un realismo exacerbado. Otra postura es adoptar una postura muy optimista, ¿no? Que te dice, no, no es un problema. Desde una postura objetivista, cognoscitivista, racionalista, ya lo veíamos al principio, la interpretación no es un problema, ¿no? Sí se puede, cuando hay desigualdad está claro que hay un concepto único, esencial de igualdad, que es el verdadero, es el que está en la Declaración de los Derechos del Hombre francesa y es el que se tiene que imponer en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es otra postura. Y hay una postura, como seguramente ya adivinan, intermedia, ¿no? Y aquí me gustaría citar el trabajo de Robert Alexy en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales. Y Alexy lo que dice es, a ver, no hay por qué ponernos en los extremos, ¿no? No es blanco y negro. No hay por qué adoptar una postura de todo o nada. Aunque ciertamente no podemos dar una única respuesta en la argumentación constitucional con certeza concluyente, sí podemos adoptar una teoría procedimental. No una teoría material, no una teoría sustantiva que nos diga, hay una respuesta correcta para todo, sino una teoría hecha de reglas o condiciones de la argumentación, ¿no? Lo que dice Alexis, en primer lugar, estas reglas pues están en el texto de la ley, en los precedentes, en la dogmática, que ya reducen los significados posibles, ¿no? Si la Corte Mexicana ya dijo que el libre desarrollo a la personalidad comprende el derecho a fumar marihuana con fines lúdicos, eso ya no está en discusión, ¿no? Eso ya redujo la discrecionalidad. Cuando alguien se enfrenta a interpretar ese derecho, eso ya está decidido. Es una cuestión donde ya el precedente de la Corte reduce la discrecionalidad. Pero para todos esos casos nuevos, dice Alexi, necesitamos reglas de la argumentación práctica racional que reduzcan el campo de la arbitrariedad y permitan que ciertas construcciones argumentativas sean más sólidas que otras, ¿no? Y es posible hacerlo. Y él dedica toda su tesis doctoral a eso, ¿no? Estas reglas lo que van a permitir es justificar el proceso interpretativo, ¿no? Todavía va a ser necesario hacer juicios morales al hacer la argumentación constitucional. O sea, todavía va a jugar la moralidad y van a jugar nuestros valores porque al final son reglas cargadas de moralidad, ¿no? Libertad, igualdad, dignidad están cargadas de moralidad. Es inevitable hacer juicios morales, ¿no? Pero sí podemos encontrar ciertas reglas, ciertos criterios, ciertos parámetros que nos permitan estructurar estas razones de un modo transparente, claro y fácil de discutir para la ciudadanía, ¿no? Y lo que dice Alexi, la aspiración de Alexi es, si podemos ponernos de acuerdo en un método o en algún par de métodos que todas y todos utilicemos para hacer argumentación constitucional, entonces vamos a estar hablando el mismo lenguaje, ¿no? Y va a ser más fácil no solo que las cortes comuniquen
y hagan explícitos y transparentes los argumentos de su decisión, sino también que la ciudadanía entienda o que la comunidad entienda cuáles fueron esas razones y las critique y las debata y las cuestione, ¿no? Entonces, en la medida en la que conquistemos métodos interpretativos claros, transparentes y difundidos que todas y todos usemos, vamos a dar un gran paso hacia ejercicios de interpretación constitucional más razonables, con mayor certeza, más respaldables, etc., ¿no? Entonces, lo que quiero transmitirles hoy es, pues, en otras palabras, que hay esperanza, que no tenemos que ser tan escépticos, que sí hay formas de limitar la discrecionalidad judicial y que una vez que tenemos claro estas distinciones que vimos desde el principio, y una vez que tenemos claro que es inevitable hacer argumentación creativa e interpretación creativa, sobre todo al argumentar con la Constitución, en su caso, sobre todo al argumentar en el contexto del juicio de amparo, hay esperanza y existen maneras y métodos de legitimar la interpretación constitucional. ¿Cuáles son? Que llevo toda la sesión anticipándolo y nomás no se los muestro. Bueno, son estos, ¿no? Estos son algunos de los importantes. Interpretación conforme, principio por persona, test de igualdad y de manera muy relevante y muy destacada el test de proporcionalidad. Todos estos son, digamos, métodos argumentativos y de argumentación e interpretación constitucional que son indispensables para hacer o para construir argumentos constitucionales robustos, para hacer interpretaciones constitucionales sólidas y claras. Y en eso nos vamos a enfocar en la sesión del jueves. En la sesión del jueves vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos concretos de la Corte Mexicana, de la Suprema Corte Mexicana. Por ahora quisiera ya cerrar esta sesión diciéndoles que pues estos no son disparates, ¿no? Son métodos que son ampliamente utilizados en todo el mundo, en numerosas jurisdicciones, cada vez en mayor medida, particularmente el test de proporcionalidad. Y bueno, va a ser un gusto platicar sobre estos 4 temas el jueves con ustedes. Los invito a estar muy pendientes también de lo que está haciendo el Centro de Estudios Constitucionales, que está trabajando de cerca con profesores de Alemania, que estudiaron con Robert Alexy y que están haciendo desarrollos bien interesantes sobre el test de proporcionalidad y muestran la influencia global que ha tenido esta metodología de interpretación constitucional, ¿no? Pero bueno, con eso las y los dejo el día de hoy. Son 6:30 para estar un ratito con algunas preguntas y listo. Para quienes no han podido verlo, esta presentación entiendo que va a estar disponible para todas ustedes y todos ustedes, entonces no se preocupen por eso. Y ya, muchísimas gracias. Gracias, maestro Casillas. En atención al horario que tenemos disponible para esta sesión, vamos a tratar de hacer el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado para nuestro disertante. Se han recibido una gran cantidad de cuestionamientos en el chat y voy a proceder a dar lectura a algunos de ellos. Maestro, le voy a hacer por bloques de 3 preguntas. En el primer bloque tenemos la primera pregunta: ¿la interpretación jurídica debe entenderse como un método hermenéutico? La número 2 es: ¿la interpretación puede considerarse como un tipo de fuente de derecho? Y la tercera del primer bloque: ¿a quién le corresponde realizar la interpretación jurídica? Ok, mil gracias, Aleida. Vamos a ver, la primera pregunta: ¿la interpretación es un método hermenéutico? Voy a regresar a mis diapositivas. ¿Se acuerdan que vimos esta distinción entre interpretación como proceso e interpretación como resultado? La interpretación como proceso, pues sí, es un método, ¿no? Es un método que nos permite determinar el significado de una disposición y que tiene varios pasos, ¿no? Pero existen a su vez varios métodos interpretativos. O sea, existen varios métodos para hacer interpretación, ¿no? Y estos métodos, estos sí serían propiamente métodos interpretativos, métodos hermenéuticos,
Pues hay varios, ¿no? Pero por aquí les ponía algunos ejemplos. Déjenme encontrarlo. Aquí, ¿no? Técnicas interpretativas. Dice reglas del lenguaje y técnicas interpretativas. No, hay varios métodos. Por ejemplo, un método es acudir al término, a los términos ordinarios, perdón, al significado ordinario de los términos, ¿no? ¿Cuál es el significado que se le da en el lenguaje ordinariamente a ese texto, ¿no? Otro método es acudir al objeto y propósito de la norma. Otro puede ser acudir a la intención histórica. Otro puede ser la interpretación sistemática, es decir, interpretar la disposición en su contexto normativo, dotándola de contenido a partir de otras disposiciones que están en ese mismo ordenamiento o en ordenamiento legal, o en ordenamientos legales conexos o cercanos, ¿no? Entonces, la interpretación es un método, sí, si lo ves como un proceso, pero hay varios métodos interpretativos, ¿no? Eso lo quería dejar muy claro. Aquí hay algunos ejemplos. La segunda es muy interesante también. La interpretación sí es una fuente de derecho. El resultado interpretativo es una fuente de derecho muchas veces, ¿no? Cuando la Suprema Corte, por ejemplo, interpreta y crea jurisprudencia, pues claramente estamos hablando de una interpretación que se convierte en una fuente de derecho. Pero no toda interpretación va a ser una fuente de derecho. Y esto se conecta con la tercera pregunta, que es una gran pregunta de la teoría del derecho. ¿A quién le toca interpretar? Bueno, pues hay distintos tipos de intérpretes, ¿no? Puede ser que los intérpretes sean las y los académicos, ¿no? Las y los dogmáticos jurídicos, que interpretan las leyes y proponen ciertos entendimientos que luego publican en libros o artículos que se hacen muy robustos y muy famosos y que son muy sólidos. Y bueno, ahí tienes un tipo de interpretación. También puede interpretar la ciudadanía, ¿no? Veíamos el ejemplo del pasaporte. Si yo quiero saber qué tengo que llevar para renovarlo, pues voy a tener que interpretar los requisitos. Pero siempre generalmente se habla de que hay interpretaciones autorizadas. ¿Quién es el intérprete autorizado o la intérprete autorizada, ¿no? Autorizada. Entonces, por ejemplo, la intérprete autorizada de la Constitución mexicana, pues es la Suprema Corte. En realidad son los órganos del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Digamos que la última es la Suprema Corte, ¿no? Esa es la intérprete autorizada que va a crear la interpretación auténtica y va a decidir la interpretación auténtica y definitiva de una norma. De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así. Entonces, ¿quién la interpreta? Hay muchos intérpretes, es un punto interesante, pero generalmente el derecho reconoce pues, que hay intérpretes autorizadas y autorizados que lo que digan va a ser el significado oficial de esa norma, ¿no? Y creo que ya, no sé si podemos escuchar otras tres, por favor. Claro que sí, maestro. ¿Qué influencia tiene la Escuela Genovesa de Interpretación en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué tanto peso tiene la subjetividad al momento de interpretar la norma? ¿Y cuál es la diferencia entre interpretación y argumentación jurídica en materia de amparo? Perdona, Leida, no escuché las últimas dos, no sé si me las puedas repetir, por favor. Claro que sí. ¿Qué tanto peso tiene la subjetividad al momento de interpretar la norma? ¿Y cuál es la diferencia entre interpretación y argumentación jurídica en materia de amparo? Muchísimas gracias. Yo creo que la Escuela Genovesa tiene una influencia decisiva sobre el trabajo de la Suprema Corte. La Corte ya ha reconocido expresamente en sus sentencias esta distinción. Textualmente ha dicho, hay que reconocer la distinción entre disposición y norma, ¿no? Y trabaja ordinariamente con estos entendimientos de la Escuela Genovesa. Entonces es crucial conocerla. Se me escapa en este momento el precedente en el que reconoció expresamente la distinción entre disposición y norma, pero existe y puedo buscarlo y encargarme de que llegue a ustedes. Pero en definitiva, la Corte opera generalmente, no siempre, pero generalmente reconociendo pues estos 5 pilares, ¿no? Estas 5 distinciones que comentábamos, muy especialmente la de disposición y norma.
Segundo, ¿qué peso tiene la subjetividad al interpretar? Pues depende, ¿no? O sea, justo creo que de eso se trata hacer una buena interpretación, ¿no? Se trata de reducir la subjetividad en una medida razonable y dar buenas razones que nos permitan convencer y persuadir a las y los demás de que no es un ejercicio meramente subjetivo y arbitrario, ¿no? Pero sí, como lo reconoce la escuela genovesa, perdón, tiene un peso, ¿no? Y está ahí presente. Y creo que es parte de la labor que desempeñan las y los jueces constitucionales, pues tratar de que esa subjetividad interfiera lo menos posible y tratar de hacer ejercicios interpretativos lo más sólidos y lo más, digamos, defendibles posibles, ¿no? Pero sin duda está ahí y es innegable. Hay un libro de Posner, si no me equivoco, que habla de esto, de cómo interfiere la subjetividad de las emociones. También puedo pasárselos después, porque ahora mismo se me escapa el nombre, pero es un tema también muy estudiado, de cómo influyen las emociones de jueces y juezas en la toma de decisiones, ¿no? Y hay incluso estudios empíricos bien interesantes que hablan de cómo, dependiendo del estado anímico del juez, cambia la decisión, ¿no? De jueces que resolvían antes de comer y después de comer, cambiaba la decisión de manera muy importante, ¿no? Entonces, sí tiene, o sea, es un hecho psicológico que influye sobre la interpretación, ¿no? Es algo que no podemos negar. El objetivo es reducirlo o minimizarlo lo más que se pueda. Diferencia entre interpretación y argumentación jurídica para efectos del juicio de amparo. A ver, argumentar es dar razones, ¿no? Entonces, la teoría habla de que existen argumentos interpretativos y a lo que se refiere es, una vez que tú ya tienes tu interpretación, o sea, que ya tienes el resultado de tu ejercicio interpretativo, pues tú tienes que dar razones para convencernos de ese resultado, de eso que tú propones que sea el entendimiento de la norma. Entonces, en la medida en la que estás dando razones para persuadir de que esa norma se tiene que leer así, de que el derecho humano a la salud comprende el derecho a la salud mental, por ejemplo, esas razones constituyen argumentación, son argumentación también, ¿no? Entonces, yo no me obsesionaría tanto con hacer esa línea clara entre argumentación e interpretación. Yo lo que diría más bien es, toda buena interpretación está acompañada de un argumento interpretativo sólido, ¿no? De un buen ejercicio argumentativo. Y bueno, creo que con eso lo dejaría. Aleida, no sé si podemos ver unas 3 más. Maestro, dentro del siguiente bloque de preguntas tenemos, ¿es posible hacer una interpretación correcta de la norma cuando hay conflictos de intereses? La siguiente es, ¿el que existan múltiples interpretaciones no limita el acceso a la justicia? Y por último, la tercera de este bloque, ¿el juez, al interpretar la disposición, está creando o modificando la norma? Muchísimas gracias. A ver, la primera pregunta realmente no me queda muy claro. Cuando dicen si es posible hacer una interpretación cuando hay conflicto de intereses, pues, no, o sea, me imagino que lo que están pensando es que el juez o jueza tenga un conflicto de intereses, pues claramente es un vicio severo no solo a la interpretación, sino a la decisión judicial en general, ¿no? Y es problemático. La segunda pregunta es muy interesante. ¿Múltiples interpretaciones no limitan el acceso a la justicia? Sí, creo que sí, es una buena pregunta. O sea, en la medida en la que afectan la certeza jurídica, en la medida en la que no sabemos, o sea, supongamos que la Corte Mexicana no tiene una doctrina clara de libertad de expresión, que no es el caso porque hay una doctrina muy robusta de libertad de expresión, de hecho, pero si no la tuviera y tuviéramos por ahí un sinnúmero de criterios contendientes y conflictivos entre distintos órganos del Poder Judicial sobre qué implica la libertad de expresión, pues esto sin duda afectaría la posibilidad de hacer argumentos exitosos y con ello la posibilidad de prosperar de manera efectiva en un procedimiento judicial y con ello el acceso a la justicia. Entonces creo que sí lo puede afectar cuando haya múltiples interpretaciones conflictivas o contendientes, pero para eso pues el mismo sistema tiene mecanismos, ¿no? Para ir depurando este problema, ¿no? Pensemos en justamente la contradicción de tesis, eso es de lo que va, ¿no? Las contradicciones de tesis pretenden depurar el sistema cuando existan criterios en conflicto.
para garantizar el acceso a la justicia. Que si al interpretar, perdóname, Leda, corrígeme si lo entendí mal, pero es que si al interpretar se crea o se modifica la norma, ¿verdad? Sí, que si el juez al interpretar la disposición está creando o modificando la norma. Claro. Depende, o sea, depende de si es una decisión en la que se está modificando, por ejemplo, ¿no? En las primeras sentencias de matrimonio igualitario de la Suprema Corte, cuando la Corte decía que las primeras veces que dijo, a ver, es inconstitucional definir el matrimonio como una unión entre hombre y mujer, porque discrimina a las personas con una preferencia sexual diversa, la Corte modifica la norma para decir, ahí donde dice matrimonio, ahí donde dice la unión entre un hombre y mujer, se debe entender la unión entre personas, para incluir a las parejas homosexuales. Entonces, ese es un caso de interpretación que está modificando la norma, ¿no? Esas en la literatura, si les interesa ese tema, pueden googlearlo como interpretación sustitutiva. Hay un libro de Francisco Díaz Reborio que habla de, creo que se llama Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional. Francisco Javier Díaz Reborio, Sentencias Interpretativas. Este libro justo se centra en la diferencia entre interpretaciones sustitutivas, aditivas, reductivas. Entonces, mi respuesta sería depende. Algunas interpretaciones van a ser aditivas, van a crear, algunas van a sustituir, algunas van a anular, pero hay una diversidad de ejercicios que se hacen y valdría la pena, si les interesa, que le echen un ojo a este texto de Francisco Díaz Reborio. Creo que ya. Muchas gracias, Aleida. Muy bien, maestro. ¿Quisiera usted cerrar con algún comentario final o gusta que podamos abarcar otro bloque de preguntas? Podemos ver unas 2 preguntas más, yo creo, sin problema, y luego un comentario final, si te parece bien. Muchísimas gracias. Claro que sí. Una interpretación puede ser contraria a la norma jurídica. Y la siguiente pregunta sería, si la interpretación está sujeta a un acto de opinión del juzgador y es aplicada a un determinado momento social, ¿cuál sería la certeza de sus resultados? ¿Me repites la última, por favor, Aleida? Perdóname, no la escuché bien. Si la interpretación está sujeta a un acto de opinión del juzgador y es aplicada a un determinado momento social, ¿cuál sería la certeza de sus resultados? Voy a empezar con la última. A ver, lo que entiendo que están preguntándonos es si la interpretación, asumiendo que la interpretación está sujeta a la voluntad o a la opinión, al criterio, a la subjetividad del juzgador, y es aplicada en un momento determinado, ¿cuál es la certeza de sus resultados? A ver, yo lo que entiendo que nos preguntan es, derivado del problema de subjetividad que existe, derivado de que hay jueces y juezas que son liberales, que son conservadores, que son más activistas, menos activistas, derivado de que la interpretación está sujeta a la subjetividad de las personas y por lo tanto a la subjetividad judicial, pues qué certeza podemos tener en el sistema jurídico, ¿no? Así tendría yo la pregunta, espero no estarme equivocando. Es un poco lo que vamos a ver en la próxima sesión. En la medida en la que una sentencia, una argumentación constitucional esté estructurada con base en una metodología clara, en donde sean transparentes las razones para sostener ese criterio o esa interpretación, yo creo que podemos estar tranquilas y tranquilos, ¿no? De que hay certeza en el sistema. Y además, en la medida en la que exista un mecanismo que permita depurar los criterios para que existan, para que más bien no existan criterios conflictivos, ¿no? Como lo es la contradicción de tesis o el tener un tribunal constitucional, que es la última instancia, y el órgano terminal de interpretación, que es el que va a decir de manera definitiva cuál es la interpretación de la ley, ¿no? Y de la Constitución. Y la primera pregunta, ¿una interpretación puede ser contraria a la norma? Sí puede, pero sería muy problemático, ¿no? Hay un término para eso, contraleye. O sea, cuando haces una interpretación que es abiertamente contraria, pues es sumamente problemático y en teoría debemos evitarlo a toda costa. Perdón por ese ruido, estoy en el Zócalo y no puedo evitar los ruidos de la ciudad. Creo que con eso contestaría, Leida.
Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. ¿Quisiera usted concluir con algún comentario final o alguna consideración? Me gustaría que sería conveniente que revisen para la clase siguiente la sentencia de marihuana de la Suprema Corte, que es el amparo en revisión 237-2014. Amparo en revisión 237-2014. Sería fenomenal. Y listo, ¿no? A quienes les interese también, digamos, profundizar en los temas que vimos hoy, en la presentación de PowerPoint está la literatura que yo consulté, la bibliografía que utilicé para armar esta clase, y eso creo que puede ser de mucha ayuda. Pues con eso terminamos. Agradecer mucho otra vez a las Casas de la Cultura Jurídica, a la Dirección General de Derechos Humanos por la invitación, y encantado de platicar con todas y todos ustedes. Mil gracias a Leida por la espléndida moderación, y también muchísimas gracias a Dalia y a Ruth por el apoyo con la transmisión. Muchas gracias. Gracias, maestro. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación del maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lenguas de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado llevará a cabo el jueves 24 de febrero, en la que el maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval continuará con la exposición del tema Interpretación Jurídica, parte 2. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes.